unidad 3, pues, era la otra parte de las cónicas, que tenía que ver con lo que era la parábola, la elipse, la hipérbole. Entonces, parte de lo que se va a evaluar justamente tiene que ver o lo que está prácticamente en la unidad 3 tiene que ver con parábola y con alguna parte ahí de circunferencia, que fue lo que se... Dígame, ¿no logró hacerlo? ¿Por qué? Yo la traté de resolver por transferencia, No, no lo hago. Pero no, aplicaste el discriminante, era b cuadrado menos 4a por c. Entonces, como yo te lo separé, a, b y c, entonces tomas b y lo elevas al cuadrado, que eso sería un polinomio, ¿sí? Para resolverlo de grado 2. ajá, lo hice, mire, b cuadrado, que sería ¿Cuánto te dio todo eso? Ajá, b cuadrado es b al cuadrado. Ok, que sería esto por esto mismo. Por a por c. Ok. ¿Dónde está todo eso? No veo. aquí dice la multiplicación de esto. Ajá, ¿qué te queda? 80, 16, 4. Pues tienes que hacerlo con calma. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted a lo mejor corre, porque tienes que mirar qué es lo que está cancelando. Tendría que revisar todo, a ver. Tendría que, pero no te dio la pendiente. Imposible. No, no. O sea, tenía que darme 1,5 Medio, ajá. y no me dio. Puedes dividir entre 4, por ejemplo. Y te daría Toda la ecuación. a todas. Y te daría 4 aquí y aquí te daría, ¿qué? 20. 20m cuadrado menos, más 4m. Pero entonces tiene que, aquí a juro, tiene que, esta m no puede existir. Debe ser que está haciendo algo ahí. O sea, no puede quedar porque necesitamos despejar un valor de m justamente. Claro. Entonces no puede quedar esto ahí. Aquí hay algún detalle allí que se le fue, pero eso no puede quedar ahí. ¿Ves? Hay que revisar esto porque debería haber quedado, por ejemplo, 80m cuadrado, por decirte algo, más otra cosa igual a 0. ¿Ok? Porque para poder cancelar no podemos cancelar aquí con esta m aquí. Esta m cuadrada está bien, pero esta m de aquí hay que revisarla. ¿Ves? Bueno, entonces vamos a trabajar con un par de ejercicios de la parábola y para eso, pues, yo en la parte teórica les había señalado varias cosas importantes, ¿sí? Una de esas tenía que ver hacia dónde, depende de las características del problema, podríamos mirar si el eje es paralelo al eje X o es paralelo al eje Y. Y de acuerdo a eso, pues la parábola puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Esa era una condición, eso estaba ahí. ¿A qué me refiero cuando les digo eso? Bueno, que por ejemplo, depende del problema. Si es paralelo a un eje, por ejemplo, la parábola iría en este sentido. ¿Sí? Si es paralela al otro eje, por ejemplo, la parábola tendría que ser en este sentido, ¿sí? Bien pudiese ser hacia arriba, hacia abajo, depende si existe una reflexión, pues entonces ella iría de acuerdo de acuerdo a la característica de cada problema, ¿ok? Tiene que leer el problema. Por ejemplo, vamos a ver para que te des cuenta. Dice, una parábola cuyo vértice está en el origen, ¿sí? Y cuyo eje coincide con el eje Y, ya ahí nos están diciendo que el eje coincide con el eje Y y eso quiere decir que es paralela a ese eje. Y cuando es paralela a ese eje, hay una ecuación que se utiliza para ese eje en particular. ¿Ok? Muy diferente a la que podríamos utilizar si es paralela con el otro eje. ¿Sí? Lo contrario a esta situación. Me dice, pasa por el punto 4, menos 2. Me dice que pasa por este punto. ¿No está? Bueno, no importa, mejor que no esté para explicarle otro diferente. La diapositiva está.
2 entonces, 4, menos 2 dice hallar la ecuación de la parábola, las coordenadas del foco, la ecuación de su directriz y la longitud del lado recto. Y trazar la gráfica correspondiente. Es decir, nos está mandando a hallar todos los elementos de la parábola, ¿sí? Entonces, como yo sé, ¿verdad? De antemano, que la gráfica es paralela a uno de los ejes. Chamo, me preocupo porque yo creo que la gente que ve las clases dirá que el profesor llega como sin aliento, como sin ganas, porque no me ve eso bien. Ajá. Ok, la ecuación sería x cuadrado igual a 4 por p por x. ¿Sí? Si ustedes tienen la parte teórica, se van a dar cuenta cuál es la ecuación apropiada para ese eje, ¿verdad? 4 por p por x, no, perdón, por y. Entonces, fíjense, a partir de eso que tengo allí, yo debería de encontrar todos digamos, todos los elementos de esa parábola. Y después de que los encuentre, pues debo graficarlos, ¿sí? Entonces, a mí me están diciendo que pasa por un punto, por el punto 4, 4, menos 2. Yo me comí aquí el 4, menos 2. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Bueno, pues entonces voy a sustituir uno de esos valores en la ecuación, ¿verdad? Entonces voy a decir que x cuadrado, ¿verdad? O en este caso, 4 al cuadrado va a ser igual a 4 por p por el valor de y, o sea, por menos 2. ¿Ok? 4 al cuadrado me da 16. 4 por p por menos 2, que en este caso sería menos 8 por p. ¿Sí? Menos 8 por p. Ahora, ¿qué hago yo con eso que está allí? Pues yo bien pudiese encontrar el valor de p, que sería el valor del foco, que es lo que yo quiero encontrar, para luego empezar a encontrar cada uno de esos elementos, la longitud del lado recto, el vértice, y poder graficar la ecuación, ¿sí? Entonces, pues por encontrar el valor de p, lo único que hago es sencillamente tomar y hacer un despeje, ¿verdad? 16 entre 8, y eso me va a dar menos 2, ¿verdad? Igual a p, que por simetría de la igualdad, eso se convertiría en p igual a menos 2. ¿Ok? Yo ya tengo un elemento. ¿Cuál es el elemento que yo tengo allí? El elemento que yo tengo allí sencillamente es digamos que el valor de uno de los focos. ¿Ok? Pero yo debería empezar a buscar las ecuaciones. ¿Ustedes pasaron la clase de casualidad? ¿No? ¿Tienen las ecuaciones? Ajá. Fíjense, porque las ecuaciones, pues siempre es bueno tenerlas a la mano para que ustedes sepan también qué es lo que se hace. Cuando el... Permítanme. ¿Dónde está la ecuación general? Ah, ok, no lo había visto. Se volvió más atrás. Esta es la clase. Esta. Fíjense. No te más grande. Y yo no la veo, ¿no? Ajá. Tienes el foco, ¿verdad? Cuando está ubicado de acuerdo a las características, en este caso sería 0, p y 0, menos p, como está aquí, p en este lado, 0, p y 0, menos p. ¿Ve? Porque la ecuación sería x cuadrado igual a 4 por p por y, ¿sí? Que es la que tengo allí, porque es una parábola, ¿verdad? Cuando el vértice está en el origen de la coordenada, o sea, el vértice es 0, y el eje de la parábola está sobre el eje y, ¿verdad? La ecuación que voy a utilizar es esta ecuación que está aquí. Es la ecuación apropiada, pero por supuesto las coordenadas del foco van dirigidas así, el 0, p y 0, menos p. O sea que si yo tengo las coordenadas, ¿verdad? En este caso, según lo que me dice allí la parte teórica, que yo debería tener las coordenadas en el punto en 0, p y en 0, menos p, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la coordenada de uno de los focos? Pues evidentemente eso va a ser 0, menos 2 y 0, 2. ¿Ok? Entonces, ok, ya tengo eso. Tendría que encontrar el vértice. ¿Cómo hago para encontrar el vértice? Yo sé que la ecuación de la directriz, en este caso, y es igual a menos p.
si la ecuación de la directriz es que y es igual a menos p, ¿verdad? Si me dicen que y es igual a menos p, pues entonces ¿cuánto será y? Y debería ser igual a menos 2, que eso en resumidas cuentas es 2. Ok, yo ya tengo varios elementos. Tengo el foco, tengo la directriz, tendría que hallar la longitud del lado recto. ¿Cómo hago para hallar la longitud del lado recto? En este caso, la longitud del lado recto se halla por la siguiente ecuación. La longitud del lado recto va a ser igual al valor absoluto de 4 por P. ¿Y esto qué es? Pues el valor absoluto de 4 por P vale menos 2. Y esto es igual al valor absoluto de 4, perdón, de menos 8, ¿verdad? Y esto es igual a 8. Quiere decir que la longitud del lado recto es 8. O sea, tengo ya varios elementos, ¿sí? Tengo la directriz, la longitud del lado recto, tengo los focos, ¿verdad? Y igual a 2 sería la directriz. Ajá. ¿Qué me queda ahora por hacer? ¿O qué me faltaría por hacer? La ecuación, ¿sí? Porque ¿qué me dice? Una parábola cuyo vértice está en el origen. Evidentemente los vértices también los tengo. ¿Por qué digo que evidentemente los vértices también los tengo? Porque el problema me está diciendo, ¿verdad? Que es una parábola que parte del origen. Y si parte del origen, los vértices son 0,0. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda según lo que me pide el problema? Me dice hallar la ecuación de la parábola, ya la tenemos, las coordenadas del foco, la ecuación de su directriz y la longitud del lado recto. Una vez que yo tenga eso, entonces, ¿qué es lo que hago? Sencillamente agarrar y trazar la gráfica o graficar, como lo queramos ver, esbozar la gráfica. Entonces, para hacer la gráfica, pues, evidentemente ya sabemos, ¿verdad? Al momento, y es que no se ve nada, yo no sé si es por la luz. Al momento de graficar, ¿verdad? Yo ya sé, tengo un elemento primordial, ¿sí? ¿Cuál es ese elemento que yo tengo? Que sé que el vértice, en este caso, que en este caso, el vértice está sobre el origen, y si el vértice está sobre el origen, pues yo ya sé más o menos hacia dónde va a abrir mi parábola, ¿verdad? De acuerdo a todos los elementos. Porque soy yo que no les ando tan duro a los marcadores, digo yo. ¿Seré yo? Sí. Entonces, ajá. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, para poder hallar eso, como ya tengo esos elementos, yo tengo un punto en común, que sé que en este lado, ¿verdad? Aquí está 0,0 y esto es el vértice, ¿sí? Luego tendría el foco, en este caso, que está sobre 0,-2 y 0,2. Es decir, eh, 0,-2, ¿verdad? Y 0,2, ¿ok? Ahí tendría yo parte de lo que estoy buscando, pero a mí me dicen que pasa por un punto, por el punto 4,-2, o sea, digamos que más o menos en este punto, o sea que la gráfica pasa por este punto en particular, ¿sí? Por ahí pasa la parábola. Entonces, bueno, pues ya me lo están dando muchísimo más fácil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que es una parábola que más o menos su trazo debería ser algo como esto, ¿sí? Abre hacia abajo. Ok. ¿Y qué nos da a nosotros? ¿Qué nos indica que él de repente abre hacia abajo? Bueno, porque ese valor que tenemos allá, ¿verdad? Que hallamos del, del valor de P, en este caso, ¿verdad? Es negativo. Y si la gráfica es negativa, pues existe allí una reflexión. Y si existe una reflexión, quiere decir que ella abre hacia abajo, no hacia arriba. Pero también necesito hallar algo. Necesito hallar o ponerle todos los elementos en particular. ¿Cuál es ese otro elemento? La directriz. ¿Cuánto me dio? La directriz decíamos que era y igual a 2. O sea que en este lado, ¿verdad? Tenemos la directriz que en este caso sería y igual a 2, ¿verdad? ¿Y qué otro elemento tendría que marcar? Hasta los momentos, pues ningún otro elemento. La longitud del lado recto, que eso vale 8. Entonces, bueno, más o menos estaría
por un costado de la gráfica, ¿sí? Y en este caso, los focos, este sería uno de mis focos, el foco 0, -2, que sería el foco 1, y el otro foco, el de arriba, que sería el 0,2, ¿sí? El que está sobre la gráfica, sobre la directriz, sobre y igual a 2. Entonces, fíjense, pues esto es bastante sencillo. ¿Cuál es el elemento primordial para nosotros poder determinar el comportamiento o de repente visualizar cuál debería ser la ecuación que hay? Bueno, eso lo puede dar el problema, ¿sí? De acuerdo a las características que nos den. Por ejemplo, en este caso, nos dijeron que era paralelo al eje Y, por lo tanto, eso tenía un comportamiento y yo debería aplicar la fórmula, la ecuación tal. Y de esa ecuación, pues voy a ir desligando cada uno de los valores que yo necesito para encontrar todas las características que me da allí o que me pide el problema. Pero es necesario que yo pueda conocer cuáles son esos elementos, o, sí, o cuál es la ecuación, porque si yo no tengo la ecuación, evidentemente me dicen que el vértice, porque me dan un punto extra, ¿no? Me dicen que el vértice está sobre el punto 0,0. Bien pudiese decirme que encuentre también el vértice y eso también es valedero y yo también tendré que encontrar el vértice, ¿sí? En este caso, me dicen que el vértice es en el punto 0,0, pues yo ya más o menos uno tiene una idea, ajá, si el vértice está ahí, pues de por allí debería salir la ecuación, la gráfica, perdón. Pero, entonces ya después con la ecuación, pues entonces ya uno empieza a jugar, bueno, voy a sustituir estos valores allí, voy a encontrar lo que necesito encontrar y a partir de eso, pues yo voy a esbozar encontrar lo que me piden y esbozar la gráfica. ¿Sí? También existe el caso como, por ejemplo, en la circunferencia, que en este caso nosotros lo llamamos centro HK, el centro de la circunferencia HK, y entonces con eso el radio uno ha encontrado la ecuación general, ¿no? En algunos casos, ¿sí? Con centro en H y K. Aquí también suele suceder lo mismo, ¿sí? Tenemos unos valores en Y y P, y pues a partir de eso, pues yo encontraría unos valores también de la ecuación, pero ya de la parábola, pero ya vamos, quiere copien ahí con calma, si tienen alguna pregunta, aprovechen y entonces abordamos después la segunda parte de la clase de hoy, que sería el otro ejercicio, el otro problema. Ven, copien este ejercicio. Este está bien interesante. Dice, hallar la ecuación de la parábola. Hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto 3,4. Cuyo vértice es el punto 3,4. Y cuyo foco es el punto 3,2. Punto y seguido. Hallar también la ecuación de su directriz y la longitud del lado recto. Fíjense, el problema, pues, si uno se pone a leerlo detenidamente, me está dando de repente algún argumento para determinar el comportamiento de inmediato de la gráfica, ¿no? ¿Cómo? Pareciera, ¿sí? Pero entonces fíjense, dentro de la teoría yo di qué pasaba cuando uno tenía, digamos, el centro de una palabra, que es la ecuación que sería x menos h más y menos k. Dice, la ecuación de dicha parábola es de la forma x menos h igual a 4 por p por y menos k. Dice, en la parábola se cumple, ¿verdad? Bueno, ya esto está donde le dicen cuál es el foco y cómo es el comportamiento allí. Sí, pero esto es en caso de que la ecuación general de la parábola en las variables x y y que carezcan de término.
Y en este caso sería una ecuación general, ¿no? Que se puede escribir así, una familia de cuando son familias de circunferencias también que es muy parecido, que tomábamos un solo valor y lo expresábamos, ¿sí? Pero aquí yo me estoy dando cuenta que tengo dos elementos y los elementos me lo están dando de una vez, o sea que yo bien pudiese graficar eso que tengo allí sin tanto problema, ¿verdad? Y le digo sin tanto problema, ¿por qué? Porque me están diciendo que le dan de duro. ¿Dónde los dejé yo? Con eso, ¿no? Ah, ok, muy bien. ¿Qué me dice el problema? Me está diciendo que la parábola cuyo vértice está en el punto 3,4. ¿Qué quiere decir eso, 3,4? Bueno, cuando tenemos un punto, ¿verdad? Como lo hemos hecho anteriormente, 3,4, pues me indica que es un punto para X, un punto para Y, ¿verdad? Entonces sería 3 en X, 1, 2, 3. Y, perdón, 4 en Y y 3 en X. 1, 2, 3. Más o menos en este punto, ¿sí? En ese punto. En ese punto, ¿verdad? 3 en X y 4 en Y, estamos hablando de el vértice, ¿sí? Me dicen el vértice en el punto 3,4, ¿ok? Y el foco en el punto 3,2, o sea que el foco está más abajo, ¿sí? Está sobre la misma dirección. Entonces aquí tengo 4, aquí estaría, aquí por este lado estaría 3 en X, por este lado estaría el foco más o menos. Aquí el foco y aquí, perdón, aquí el foco y aquí el vértice, ¿sí? Aquí el foco y aquí el vértice. O sea que yo ya sé que cómo abrir la gráfica, cuál va a ser el comportamiento de la gráfica. Luego me dicen, haya la ecuación de su directriz y la longitud del lado recto. O sea, en este caso hay una fórmula, ¿verdad? Que es ahí, que es la que tiene ella en la parte teórica, que me dice que eh, X menos Y igual a 4 por P por Y menos K. ¿Sí? ¿La veo o no la veo? Del otro lado. Pero ahí está en el ejercicio. X menos H más Y menos K. ¿Sí? Ah, es X menos H, yo me volví con H. X menos H al cuadrado más igual a 4 por Y menos K. Es decir, esta ecuación es la que yo voy a estudiar o la que yo voy a utilizar para encontrar los valores. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahí evidentemente, pues yo debo determinar dentro del vértice, entre el vértice y el foco, cuál es el punto que yo voy a tomar. Y evidentemente el punto que uno va a tomar allí, ¿verdad? Es para H y para K el vértice. ¿Ok? El vértice que es el que nos indica o nos interesa qué es lo que debemos hacer allí. Entonces, en este caso yo tendría X, entonces sería H, K. Entonces tendría X menos 3 elevado al cuadrado igual a 4 por P por Y menos K, que en este caso es 4. Ok, yo ya tengo la ecuación, pero ¿qué me están pidiendo que encuentre? Me están pidiendo que encuentre la longitud, ¿verdad? Con el vértice en el punto 3,4. Esa es la ecuación que voy a tener, pero me están pidiendo que encuentre la longitud del lado recto y su directriz, ¿ok? La longitud del lado recto ya sabemos que es el valor absoluto, ¿sí? De 4 por P, pero ¿cuánto vale P? ¿Verdad? Necesito determinar cuánto vale P, ¿verdad? Pues para poder decir, bueno, de acuerdo a la ecuación, pues yo podría sustituir. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre hacer ahí? No, porque tendríamos que resolver un producto notable y lo haríamos todo completo allí. Pero hay una ecuación que me dice que el foco, el valor absoluto del foco, y el vértice.
Entonces, tengo una componente para el foco, ¿verdad? Y una para el vértice. Estas son iguales porque están sobre el mismo eje. Entonces voy a trabajar con las otras dos. 4 menos 2. Y esto quiere decir que esto es igual a 2. Si eso es igual a 2, pues entonces yo ya estoy allá, no lo veo así como oído. No, no estoy ¿No? prestando. Yo pensé que era No, que yo debe ser que no entendió, papá. lo del poco, lo que acaba de sacar. Ok. Yo puedo decir que P, el valor absoluto de P, ¿verdad? Es igual a decir el valor absoluto del foco y el vértice, pero como esto está sobre un mismo eje, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3, o sea, está sobre el mismo valor en el caso de la X, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a agarrar y voy a restar las otras dos componentes. Cuando yo lo haga, pues inmediatamente voy a obtener el valor de P. Y si yo saco la longitud del lado recto, que es el valor absoluto de 4 por P, ¿cuánto sería la longitud del lado recto entonces? ¿Cuánto? 8. Ok, entonces la longitud del lado recto sería igual al valor absoluto de 4 por P y esto sería igual a 8. ¿Sí? Y estoy encontrando lo que me pide el problema, que es la ecuación, la directriz y la longitud del lado recto. Pero yo debo darme cuenta de algo antes de graficar. ¿Qué me voy a dar cuenta? Que como el foco, ¿verdad? Y el vértice están sobre un mismo eje, o sea, están paralelos al eje X. ¿Sí lo aprecian? ¿Sí? ¿Sí? O sea, están sobre este punto. O sea, de aquí debería salir la gráfica. La gráfica debería esbozarse así. Más o menos así. ¿Sí? Vértice, foco. ¿Cómo? 3,4. Ajá, aquí, perdón, sí tiene razón. Vértice y foco. Vértice y foco. ¿Cómo? Sí, del vértice. ¿Cuál unión? ¿Cuál unión? Ah, claro. Evidentemente, pues tengo que trazarlo, ¿sí? Y era lo que habíamos hecho. O sea, por ejemplo, en este punto. Y entonces ya la gráfica ya me quedaría algo como, ¿sí? Entonces uno aquí en este punto más o menos, claro, debería, digamos, debería ser más amplia, que toca el punto por el vértice, donde está el vértice, claro. Pero me estoy dando cuenta de algo. ¿Qué observamos allí? ¿O qué observan cuando calculé el valor de P? ¿Qué, qué observan en la gráfica? O sea, ¿qué detallan de la gráfica? Ajá, por ahí va la cosa. ¿Cómo es? O sea, ¿qué observan del comportamiento de esa gráfica? Que es muy similar a la gráfica anterior. ¿Cómo? Ajá, por ahí va la cosa. Es negativa, ¿sí? Es negativa porque así está plasmada, ¿sí? En los elementos que nos dieron. Entonces, ¿qué quiere decir cuando usted dice que es negativa? Pues que entonces el valor de P, ¿verdad? También debería ser, también debería ser negativo, porque la gráfica abre hacia abajo, no abre hacia arriba. Fíjense que en la gráfica anterior teníamos el mismo problema, pero ese sí lo encontrábamos nosotros. Ese valor sí lo, ese valor estaba en el vértice, exacto. Estaba en el vértice, exacto. Pero cuando encontramos el valor nos dimos cuenta que el valor era negativo. Aquí es todo lo contrario. El valor nos da positivo, pero cuando nosotros apreciamos la gráfica, el comportamiento de la gráfica, nos damos cuenta que es una gráfica que va hacia abajo. Y si va hacia abajo, por supuesto, el valor de P debería ser negativo. ¿Ok? En este caso, pues bueno, no había que hallar tal cosa, o sea, sino sencillamente graficar primero para observar qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Fíjense que en este tipo de ejercicios suele suceder que varias cosas. Uno, cuando uno trabaja algunas veces, es necesario esbozar la gráfica, dibujar la gráfica, ¿sí? Para, digamos, para visualizar
¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Eso es muy importante, porque de repente eso nos da el plus que necesitamos para hacer el análisis. ¿Sí? Porque uno puede hacer análisis de dos formas, ¿sí? Un análisis numérico y un análisis gráfico. ¿Sí? Suele suceder mucho, por ejemplo, cuando le dicen a uno en las funciones, evalúe la función en tal punto o haga un análisis de la siguiente función. Pues entonces uno tiene que determinar cuál es el comportamiento de la gráfica para uno decir, no, mira, aquí lo que está pasando es esto, tiene sus máximos y sus mínimos en tal punto y sucede justamente porque hay un salto en la función, ¿sí? Eso sucede mucho cuando están trabajando con el cálculo. Sí, bueno, me imagino que ustedes ya están viendo matemática 1. Entonces, eso suele suceder ahí. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Hay que leer lo que el problema pide, hay que verificar qué es lo que nos están pidiendo buscar, ¿sí? Por supuesto, es importante que nosotros también podamos identificar cuál es el comportamiento de la gráfica de acuerdo a ciertas características. Por eso ahí en la parte teórica, digamos, en las diapositivas, yo les decía, si es paralelo al eje X, pasa esto. Si es paralelo al eje Y, hay que hacer esto. O sea, hay que utilizar una ecuación para un lado, una ecuación para el otro lado, pues para poder determinar el comportamiento de eso. Así como poderle decir, mire, si por ejemplo, tenemos esta condición en particular, la ecuación apropiada para usar es esta. Entonces, tenemos que tener todos esos elementos a la mano porque al momento de resolver la prueba, pues necesitamos tenerlos, porque si no tenemos esos elementos, pues realmente no vamos a hacer allí gran cosa, ¿no? De repente de prestarle la atención debida para poderlo resolver. Y eso sucede mucho también con la clase, lo que se desarrolló en la clase de ayer, que tenía que ver justamente con la ecuación de la tangente de una parábola. Entonces, necesitamos resolver, digamos, una sola cosa que es lo que nos piden. ¿Qué era lo que nos pedían allí? Hallar la ecuación de esa recta tangente que estaba tocando a la circunferencia en un punto. Pero, ¿verdad? Para poder hacer eso, entonces teníamos que hacer un proceso sumamente largo, ¿sí? Tendríamos que llegar a resolver el polinomio, luego que resolvíamos el polinomio teníamos que aplicar un discriminante y después otra vez a volver a resolver el polinomio hasta encontrar el valor de m, que era lo que necesitábamos para saber cuánto costaba la pendiente y luego meterla en el puntico que nos daban y con eso se cerraba todo. Pero, por supuesto, para poder comprender eso, pues hay que o sea, hay que leer detenidamente lo que el problema nos pide. Y pues por supuesto leer la teoría, porque yo vengo y resuelvo de repente los ejercicios aquí, pero no hago énfasis en la teoría porque ya eso lo deben de tener ustedes, ya el material lo deben de haber revisado, pues para que no se presente ese tipo de repente de dudas al respecto cuando uno, pero ¿qué hizo ahí? No me quedó tan claro. ¿Por qué? Porque está mal. No, no está mal, sino que ahí le están dando otro elemento o están calculando otro elemento. No, mire, el vértice y el foco, pero esto que está aquí es la directriz, ¿verdad? Que sería sobre el punto 3,6, que es el punto, después el punto medio, o sea, van 2, 4, 6, aquí va la directriz. Esto que está aquí es la directriz, pero igual, mire, 3 para 2 y para 4, que sería el foco y el vértice, que es de donde sale la gráfica, de donde parte la gráfica, ¿viste? ¿Alguna pregunta? En la primera fórmula que hizo que agarró a chica, a esa no volvemos. O sea, esa fue No, para. no, porque ya esa es la ecuación. Yo tengo el valor para A y K, entonces lo que hago es meterlo en la ecuación. Me están pidiendo la ecuación, yo esbozo la ecuación así. Ahora, si me piden que la desarrolle, verá que lo vuelva a la ecuación general de la parábola, entonces, ¿qué hago yo? Mire, esa es muy buena pregunta. Presten atención a esto aquí un momentico, 2 segunditos. Lo que él me dice es cierto. Ajá, profe, pero así, porque me dicen, busque la ecuación, esta es la ecuación. Pero si me dijeran, esa ecuación, llévela a su forma general, por ejemplo, ecuación general de la de la parábola, ¿verdad? Que es esa que dice ax cuadrado más, perdón, ax cuadrado más bx cuadrado más c más cx más dy, no sé qué. Todo, la ecuación general que tienen allí, que yo la plasmé también en la, en la teoría, pues entonces, ¿qué debo hacer? Desarrollar eso que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Pues resuelvo este producto notable, ¿verdad? Y luego lo opero con esto y me da una sola ecuación.
cancelo términos semejantes y al final me va a dar algo como lo que tienes allí marcado en fucsia, que dice la ecuación general de la parábola, ¿verdad? En las variables x, y que carecen de un término, no sé qué, entonces ax cuadrado más cy cuadrado más dx más y más f igual a cero. Entonces, ahí sí, entonces hago eso que me estabas preguntando, que es agarrar esto y desarrollarlo. Entonces sería el primero al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, por 4 por p por y, por 4 me daría 16p, y entonces agarro todo eso y lo uno en uno solo y voy cancelando. Entonces ya cuando cancelo, o lo que puedo cancelar, entonces voy a tener términos en A, en C, en D y en F. ¿Sí? Que es lo que me decía la ecuación general allí. ¿Ok? En ese caso la desarrollaré así, se le llega a pedir o se le llega a encontrar algún ejercicio de ese tipo. Entonces uno lo desarrolla de esa forma. ¿Ok? Normalmente, como en la fórmula, siempre se sustituyen la H y la K por los vértices. Sí, o sea, depende de la condición que me dé el problema. Normalmente se hace por el primer valor, ¿sí? Por el vértice. O sea, esto me lo da aquí en la gráfica. Entonces yo digo, muy bien, bueno, si este es el vértice, si de ahí es donde sale la gráfica, pues entonces yo digo, bueno, si aquí está el foco, bueno, yo voy a utilizar el primer punto, que sería el punto HK, pero eso me lo da aquí en las características que me da el problema. Evidentemente, pues es el vértice, de ahí es donde yo voy a arrancar, porque ahí es donde parte. Fíjense que el anterior problema me decían que el vértice era en el punto ¿qué? 0,0, era en el origen. Entonces la ecuación saliera para este lado. ¿Por qué salía el vértice del origen? ¿Ok? Y por supuesto, también lo que me decías hace rato, si es solamente con un solo punto, pues entonces yo desarrollo. Sustituyo en la ecuación, tengo que ubicarme si es paralelo al eje X o si es paralelo al eje Y, y en función de eso yo meto el valor y entonces voy calculando cada uno de los elementos que me están pidiendo. Y por supuesto luego grafico. Cualquier duda, cualquier de repente inconveniente que se les presente al momento de resolver los problemas o alguna duda que tengan allí, pues ustedes ya saben, me ubican directamente me mandan un mensaje en la plataforma o me escriben vía WhatsApp, como ustedes mejor deseen, y igual yo les echo la manita ahí.